Dicen que toda casa tiene un pulso, que las paredes escuchan, que el piso recuerda y que el aire se impregna de lo que se vive en comunidad. Y aquí en Casa Snow Apple, ese pulso tiene nombre de mujer. Son las voces, los cuerpos, las manos, los silencios y los duelos que se han entrelazado desde que esta casa abrió. Hoy ese pulso late distinto. Hoy se abre para acompañar una fecha que no es conmemoración, sino memoria, resistencia, denuncia. 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Así que, bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a un episodio más del Chal de las Musas. El 25N no es una fecha más en el calendario. Es un recordatorio global de toda la violencia que atraviesa nuestras vidas, nuestros cuerpos, nuestros territorios. Es un recordatorio de las que ya no están, pero también de las que seguimos aquí diciendo, no estamos solas, no estamos calladas, no estamos inmóviles. La lucha no ocurre solo en las calles, también ocurre en casas como esta, en los talleres, en los libros, en cada obra que intenta poner luz donde antes hubo silencio. Por eso hoy, antes de entrar a la entrevista, abrimos un espacio para recordar a quienes han pasado por esta casa y dejaron un pedazo de su lucha. Casa Snow Apple no es solo un refugio creativo. Es un territorio donde artistas de todas las disciplinas han dejado sus historias, sus heridas, sus memorias y con ellas han sembrado luz. Hoy queremos honrar a varias de estas mujeres que han pasado por la casa y que con su obra dialogan con la memoria, la violencia, el cuerpo y la resistencia. Un pequeño homenaje para ellas, para sus historias, para su fuerza, para sus creaciones, para su resiliencia. Diana del Ángel, escritora y defensora de derechos humanos. Durante su residencia, creó un poemario sobre feminicidios de niñas basado en registros de los lugares donde fueron encontrados sus cuerpos. Con ella, aprendimos que la palabra también excava, que la poesía puede devolver nombre, tiempo y dignidad. Fernanda Latani, geógrafa zapoteca. Su obra cruza cuerpo, territorio y despojo desde la perspectiva feminista. En la casa trazó mapas donde las mujeres defienden su vida, su tierra y su memoria. Nos enseñó que la violencia también es geográfica y que la resistencia también se escribe en el territorio. Elaine Vilar, poeta cubana, explora la violencia desde el terror, lo fantástico y lo simbólico. Aquí compartió procesos donde el miedo se convierte en criatura, en espejo. Su obra nos recordó que lo monstruoso también puede ser lenguaje para sanar. Junko Ogata Aguilar, escritora afromexicana, voz fundamental del pensamiento antirracista. Junko trajo a la casa una verdad urgente. La violencia contra las mujeres no es igual para todas, porque el género se cruza con la raza, la clase y la historia. Gabriela Jáuregui, escritora y editora. Desde el archivo y la palabra examina las violencias contemporáneas. Con ella entendimos que la memoria también puede ser un acto político de cuidado. Fernanda Trías. En su obra, los cuerpos hablan desde el encierro, la desaparición y el silencio. Durante su residencia exploró el aislamiento femenino y los espacios donde se oculta lo indecible. Su trabajo susurra verdades que no siempre queremos mirar. Amanda Tobalín, violinista, compositora y artista sonora. Su música mezcla poesía y conciencia social. Aquí sonaron sus piezas como un recordatorio de que la música también denuncia cuando nace del pecho y del dolor. Linet Campos Jiménez, artista visual enfocada en memoria e identidad. Sus ilustraciones son pequeños mapas íntimos donde habitan nostalgias, heridas y silencios. Con ella comprendimos que la violencia a veces no grita, a veces solo tiembla. Magdalena Vázquez, artista visual comprometida con imaginar un mundo sin violencia.
Sus piezas, cargadas de símbolos femeninos, dibujan futuros posibles donde las mujeres puedan existir en paz, sin miedo. A todas ellas y a muchas más que hoy no pudimos mencionar, les damos las gracias a sus voces, a sus cuerpos y a su arte. Porque su trabajo nos recuerda que la violencia puede ser nombrada de 1000 formas, pero también puede ser transformada de 1001 formas más. El arte no nos salva del mundo, pero nos ayuda a sobrevivirlo juntas y mejor. Tenemos a 2 invitadas muy especiales hoy en este episodio número 5, nuestro episodio especial, con 2 invitadas que por poco y no logramos entrevistarlas, pero coincidió que estaban en México y estamos muy contentos y contentes de tenerlas aquí en el estudio. Démosle un fuerte aplauso a Claudia Benítez y a Anaí Tirado, por favor. Bienvenidas, chicas. Bienvenidas al Chal de las Musas. Gracias por la invitación. No, hombre, gracias por aceptar, por estar aquí. Cuéntenme qué onda con ustedes, porque, a ver, yo tengo un poco de contexto, pero la bandichi que nos ve por allá no saben ustedes de dónde vienen, por qué están aquí justo en este episodio especial. Bueno, mi nombre es Claudia Benítez y yo soy socióloga especializada en política cultural y cofundadora de la Asociación Magnitud Cero y del proyecto Día de las Muertas. Y yo soy Anaí Tirado, yo soy artista visual y soy fotógrafa, yo soy vivo acá en México y desde hace un año ya artista asociada de la asociación y del proyecto. Uh-huh. O sea, ¿tú no vives aquí, Clau? No, yo no vivo acá. O sea, eres mexa, pero no vives acá. Sí, soy mexicana y llevo viviendo más o menos 9 años en Francia. Ok, y bueno, tú sí, aquí, de fija. Sí. A ver, entonces, para irnos enterando, ¿qué es Magnitud Cero? Para que entendamos un poquito de dónde viene. Magnitud Cero es una asociación que se fundó en 2020 en París, Francia, junto con 4 amigas, éramos 4 amigas, que nos unimos para hacer proyectos artísticos con temática social. Okay. Entonces, lo que intentamos es abordar diferentes temáticas desde migración, violencia de género y, feminicidios con el proyecto Día de las Muertas. Y es así como surge. Pero antes de la asociación tuvimos un proyecto piloto que fue Día de las Muertas, que nació justamente durante la pandemia, porque, como sabemos o se sabe, durante este periodo la violencia hacia la mujer aumentó. Entonces, fue en ese momento que decidimos juntarnos, reflexionar qué podíamos hacer juntas para sensibilizar y visibilizar esta problemática. Entonces, fue así como nació el proyecto y ahorita ya tiene, 5 años el proyecto y 5 años la asociación, más o menos. Ok, entonces, ¿forman primero la asociación? Primero el proyecto. ¿Primero Día de las Muertas? Ajá, como proyecto piloto para ver si funcionaba y después constituimos como asociación prácticamente una estrategia para financiamientos, estrategia también para tener una presencia legal en Francia que nos acreditara como asociación civil. ¿Cuál fue el primer pivote para decir, esto se va a llamar Día de las Muertas? ¿Por qué? Uh-huh. Pues justamente durante la pandemia y con estas amigas tenemos un amigo en común que es copywriter en una empresa y que justamente tenía esta idea de qué podría hacerse para visibilizar el problema de feminicidios y decía, chicas, pues únanse y yo tengo una idea, como hacer ofrendas simultáneas en todo el mundo para rendir homenaje y estas cosas. Pero era algo demasiado ambicioso, sin convocatorias, sin diferentes tipos de alianzas, digamos, ¿no? Sí, de fuerzas conjuntas. Entonces, lo que empezamos a hacer fue a reunirnos semanalmente, 1 o 2 veces, no me acuerdo, más o menos, y pues de base éramos 4, y la idea era también como poner a disposición nuestra profesión, ¿no? Nuestros conocimientos. Entonces, por ejemplo, yo soy socióloga, yo tenía la parte más, social de investigación, a otra compañera que está en doctorado también, que podía aportar la parte de investigación, y otras 2 chicas que estaban totalmente en el área de artística. Una es arquitecta y escenógrafa y la otra es actriz, productora de teatro. Entonces,
fue en ese momento en que nos dimos cuenta que podíamos adaptar el proyecto Día de las Muertas con dos polos. El polo de investigación, desde la parte estadística, sociológica, y la parte creativa con el otro equipo, ¿no? Entonces fue así como nació el primer proyecto piloto, y justamente intentamos como hacerlo realmente, la primera idea que era como internacional, y todas teníamos contactos en diferentes partes del mundo. Entonces lanzamos un primer crowdfunding para financiarlo, y se pudo realizar en Vietnam, en Hanoi, en Río de Janeiro, en Brasil, en Rosario, Argentina, y en Tijuana, en México. Y bueno, en París se suponía que eran 5 sedes el mismo fin de semana tener algún tipo de actividad o algún tipo de evento. Todo el mundo lo pudo hacer, salvo nosotras, porque nos volvieron a confinar. Entonces, Día de las Muertas está estructurado en dos polos: investigación y creación artística. El polo de investigación es definir y delimitar el tema de violencia de género, porque violencia de género es muy amplio. Entonces, el primer año lo que hicimos fue hacer una investigación sobre los diferentes violencias, digamos, Tipos de violencia. los tipos de violencias, ejemplificar este tipo de violencia, y hacer la investigación de 10 casos de feminicidio en diferentes partes del mundo, con información que está a disposición principalmente en internet, tanto periódicos como videos. Y nosotros lo que hacemos es reestructurar o reescribir esta historia, y la escribimos en primera persona para que se vuelva un poco más sensible, o el público lo pueda, ¿cómo se podría decir? Personalizar, o sea, como Apropiárselo de ok. una manera más sensible. Y entonces la parte, digamos, de investigación, y los 10 casos se intentaba que cada vez fueran de diferentes partes del mundo, porque la idea también era mostrar que el feminicidio no es endémico de un solo país, que existe en todas partes del mundo, que están tipificados o no, o se nombran de algún otro tipo se nombran de diferente manera. La violencia hacia la mujer existe, nada más tiene un nombre diferente, ¿no? Que nosotros sí los clasificábamos como feminicidio. Y bueno, esa es la parte entonces sociológica, y la parte artística era qué hacemos entonces para que el público o las personas que queremos llegar, porque a nosotros no es que no nos interese llegar a los colectivos feministas, pero son personas, o son, sí, personas que ya están más Politizadas, informadas sobre la temática. Claro. Era llegar a un público más extenso, hasta desde niños, adolescentes, hasta adultos mayores. Entonces fue ahí que empezamos a estructurar con una exposición y con diferentes artistas visuales. Entonces lo que hicimos fue abrir una convocatoria en francés, inglés y español, y mandarla. Realmente era como nuestro núcleo, nuestros conocidos, y fue ahí como empezamos a recibir candidaturas. Sí, entonces se hicieron las exposiciones o diferentes eventos, salvo en París porque nos volvieron a confinar, pero el siguiente año ya pudimos hacerlo, pero ya únicamente en París. La exposición siempre está acompañada, la exposición está acompañada de una inauguración, una clausura, donde nos acompañan artistas que hacen tanto performance, canto, lo que esté, que sea una propuesta que esté ligada a la temática principalmente. Y después normalmente duran un mes las exposiciones, y realizamos actividades como talleres, conversatorios, diferentes actividades para que la gente se pueda inscribir y participar. 2021, 2022 y 23 y 24 también en París, solamente, en diferentes sedes, con diferentes artistas, porque cada año había una convocatoria y diferentes temáticas. 2023 y 2022 y 2023 abordamos el tema de violencia de género en contexto de migración. Ok, importantísimo. Entonces el primer año lo abordamos de una manera un poco más clásica, o lo que la comunicación nos ha hecho creer que existe la migración, las rutas migratorias, ¿no? De Centroamérica a Estados Unidos, la ruta del Mediterráneo, las rutas de Asia hacia Europa, y ahí abordamos justamente todos los tipos de violencias que se pueden encontrar, principalmente mujeres y personas trans, en los caminos, en las rutas migratorias, y después las violencias que pueden llegar también a encontrar en los países de
¿cómo se dice? Recibimiento. No. Claro, a dónde llegan, a dónde migran, de acogida. De acogida. acogida. De acogida. Ujú. Ok, entonces, a ver, Ana, ahí tú cuéntame un poquito. ¿Cómo te integras tú a la asociación, bueno, y al proyecto? No hay tantas personas en el quehacer artístico que decidan apostarle a exponer o a expresar temas de violencia, ¿no? Es como, tenemos muchos ejemplos en México y en Latinoamérica por el nivel de violencia que vivimos como mujeres en todo el mundo, pero aquí, y bueno, al ser el primer país en feminicidios, ¿cómo es que tú decides entrarle? Porque digo, no es fácil tampoco desde las artes gráficas, visuales y desde la fotografía Claro. entrarles al tema. Sí, o sea, en realidad, digamos que no es que yo empezara a hacer la obra después de entrar, sino que a mí me contacta Claudia por una pieza que yo ya había hecho. Ok. Y es en el 2021, pues sí, muy cerca del 8 de marzo, digo, estábamos todavía en confinamiento, venía la marcha por el Día Internacional de la Mujer y fue la primera vez que bardearon el Zócalo. Seguramente te acuerdas y se acuerdan ustedes. Yo iba en andadera porque no podía caminar bien, pero, Ay, pobre. pero sí recuerdo muy bien el valleo Exacto. y las bombas. Y Ponen las vallas y la colectiva Antimonumenta CDMX convoca a través de Twitter a que vayan las mujeres a intervenir estas vallas, ¿no? Y a intervenirlas con nombres de mujeres víctimas de feminicidio. Y pues lo que a mí me pasó, o sea, digo, les cuento desde como mi sentir artístico, digamos. Claro. Yo empiezo a ver las fotos que había, que sobre todo hubo una muy famosa de este fotógrafo que trabaja con dron mucho. Nos acordaremos, sí, lo pondremos. Y pues sí, él hizo estas fotos con dron y entonces lo que a mí como que no me gustaba de este trabajo era, bueno, en parte que estaba hecho por un hombre, la verdad, pero también que pues a la hora de ver las vallas lo único que se alcanzaba a leer era víctimas de feminicidio, pero no se leían los nombres y me parecía que justo el ejercicio era lo contrario, ¿no? Claro. Lo importante eran los nombres. Los nombres. Entonces lo que yo hice fue ir el domingo, ¿no? Porque el domingo siguieron, o sea, digamos, la colectiva comenzó el sábado, pero todo el domingo fueron yendo mujeres a poner nombres. Y yo fui y yo lo que hice fue tomar fotos individuales de las vallas y después todas esas las uní en una sola imagen que pues, queda como un collage muy grande en donde, digamos, la resolución da para que se pueda leer. Cada nombre, ¿no? Que era lo que a mí me importaba mucho, pero al mismo tiempo se ve la cantidad de nombres, ¿no? Que son más de 1,600. Claro, sí nombres. Recuerdo entonces. Ay, ¿lo viste? Tu pieza. Ay, muchas gracias. Miren, sin saberlo ya. No, yo aquí me he encontrado una sorpresa. Ok, tú haces esa pieza. Sí, yo la hice, te digo, en 2021, la subí a Twitter y pues sí hubo una respuesta. ¿Cuál Twitter? Ya no existe. Ya no existe Twitter, X. Alex Pajarito. Todavía era Twitter. Exacto. Entonces, puedo decirlo, subí a Twitter y pues Claudia lo vio en redes sociales y la temática esto pues fue pasando el tiempo, ¿no? Y ella me contacta en 2023, a principios de 2024, principios de 2024 o finales de 2023 por ahí, me contacta por Instagram porque la temática de Día de Muertas del 2024 era los medios, ¿no? Para 2024 y 2025 la temática fue, o es más bien, el rol del arte en las manifestaciones feministas. Ajá, eso, manifestaciones, no medios. Que ahorita vamos a entrar a ello, ok. Vale. Y me contacta y me dice, oye, vimos tu pieza, nos gustaría, tenemos este proyecto, ¿no quieres exponer en París? Yo pues dije que obviamente sí. Y nos conocimos en principios de 2024, que Claudia estaba aquí. Y pues la verdad es que fue también muy afortunado porque la pieza estaba en la Bienal, en el centro de la imagen, entonces la pudo ver como en gran formato. Sí, exacto, en gran formato. Y pues ya así fue como iniciamos contacto y después pues yo fui a París a la exposición y pues desde ahí. Y desde ahí, ok, 2024. Entonces, bueno, cada año le van poniendo una temática entonces. ¿Y la del 24 y 25 es el arte? El rol del arte en las manifestaciones feministas. Me encanta.
porque por eso se está haciendo este episodio, porque de alguna forma yo quería vincular, digo, por agendas no pudimos tener, queríamos tener a Vivir, queríamos tener otras artistas que han enfocado la mayor parte de sus carreras en la erradicación y la visibilización de la violencia de género, porque no es fácil de por sí ser artistas, ¿no? Sí. Sabemos que nos cuesta sobrevivir, se pasa hambre de pronto, pero sobre todo con temas tan delicados, tan polémicos, tan políticos, y no todo el mundo le quiere entrar porque nos cuesta en la vida, en el bolsillo, en la tranquilidad. Sí, sí. Entonces, me parece que está increíble el rol del arte en las manifestaciones feministas. Que da para mucho, porque además partiríamos de qué es el arte para cada quien, ¿no? Y a partir de ahí se puede diversificar un montón. ¿Cuál es la línea que ustedes abordaron? Sí, bueno, fue bien complicado definir esta temática, porque veníamos de 4 años de trabajar estadísticas, bueno, datos duros, de casos bien complicados, también de cómo articular información que muchas veces está muy teórica, muy científica y vulgarizarla, no sé si se dice vulgarizarla, o Popularizarla, tal vez. popularizarla para las personas era bien complicado. Entonces fue también por eso que decidimos tomar una temática que para nosotras como equipo nos permitiera respirar y para demostrar que las manifestaciones en general también son más allá que salir a la calle, ¿no? Entonces lo que se decidió para esta exposición o este proyecto 2024-2025 fue de hacer 3 ejes temáticos. El primer, acción, documentación y reflexión. El primero es acción, es toda aquella producción artística que se realiza para salir a manifestar. Entonces, en la obra tenemos, por ejemplo, una artista francesa que se llama Melanie Body, que ella utiliza mucho el cómic y realizó una serie de pancartas para denunciar abuso infantil, trata de personas, el genocidio en Palestina, con enfoque de género, un montón de pancartas que ella ya había trabajado y que envió como candidatura. Tenemos otra artista mexicana que se llama Mayo Arte, una chica oaxaqueña que realiza grabado, y ella había realizado un grabado bastante fuerte que era una mujer atada de los pies, de las manos y con una bolsa en la cabeza, como usualmente se suelen encontrar los cuerpos. Entonces esa es una de las piezas que están en la parte de acción. Bueno, son varias, no tendríamos el tiempo de citarlas todas, pero bueno, digamos 2 que son representativas. Después tenemos la parte de documentación, todas las piezas que salen de una documentación donde está la pieza de Anaí, que documentó justamente la manifestación del 2021. En esa sección también se encuentra con la colectiva Sueña Dignidad, que son del Estado de México, que es una colectiva de periodistas, fotoperiodistas, también con una serie de fotos. Bueno, tenemos diferentes artistas y luego la última, la reflexión. Una vez que pasó la manifestación, que se documentó, todas las obras que salen dentro de el resultado, digamos, de las 2 fases anteriores. Así fue como lo definimos nosotros, no quiere decir que existan esas fases como tal, pero bueno, se definió y también que correspondió a las candidaturas que recibimos, ¿no? A las propuestas artísticas. Y en reflexión tenemos 2 piezas muy interesantes de una artista iraní, que están bien fuertes, son en yeso, y es una cabeza colgada de una mujer con el pelo en el suelo, con unas tijeras, y hace alusión a esta parte de que en Irán a las mujeres las decapitan o ellas se cortan el cabello para hacer la revolución en Irán. Entonces, bueno, esta es una de las piezas. Y después tenemos también ilustradoras digitales. O sea, está muy variada. Creo que este año está muy, muy variada en cuanto a artistas y propuestas. Tenemos foto, grabado, escultura, Bordado cerámica. También vi, ¿no? ¿O fue en otra? Esos son nuestros talleres. Son de los talleres, ok. Sí. Ok. Ajá. Bordado no tenemos como tal en la exposición, pero tenemos, esas piezas. Creo que no sé si me falta algo. Creo que son No, creo que principalmente no. fotos y
Y pues los performances que varían dependiendo de la edición, ¿no? Incluso, o sea, esta que se ha mantenido, porque digamos las artistas han sido las mismas en París, aquí en la Ciudad de México y ahora en Costa Rica, en San José, pero varían los performances que se llevan a cabo. Sí, según también las artistas que se invitan, ¿no? Sí, bueno, eso es gracias también por decirles, se me había olvidado, pero sí, justamente después de 4 años de realizar, digamos, en París la exposición, en 2024 se da el salto, digamos, en que la exposición se volvió itinerante por primera vez. Entonces se expuso en noviembre del 2024, en Ciudad de México estuvo en marzo del 2025 y ahorita está actualmente en San José, Costa Rica. Toda la exposición. La misma exposición. Ok. Ajá. Ahora bien, es que me parece sumamente importante el tema, o sea, esta fase de la que tú hablas, ¿no? De cómo ustedes lo estructuraron, de la reflexión, porque pues quienes solemos asistir a las marchas, naturalmente sucede una reflexión durante la marcha y después de, pues por todo el estímulo que estamos recibiendo al ser parte de, y todo el arte que vemos alrededor, las distintas expresiones y exposiciones de. Pero creo que como sociedad civil en general, en todo el mundo, la reflexión tarda mucho tiempo. A veces ni siquiera llega, ¿no? Uh-huh. O nada más se vuelve amarillista a partir de los números, de los destrozos, de bla, 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 bla. Uh-huh. Cuando en realidad ese tendría que ser el punto clave, la reflexión a partir de la movilización ciudadana y de la movilización artística. ¿Cómo ha ido funcionando, cómo ha ido sensibilizando y permeando esta exposición a lo largo del proyecto y de la itinerancia que ha tenido? ¿Cómo la ha recibido la gente, sobre todo la gente que no está dentro del ambiente artístico, ¿no? Que es el propósito, el público objetivo? Yo creo que ha variado mucho en los últimos años. Yo creo que los primeros 3 años fue bastante complicado. En el sentido, no nada más de la recepción, porque había gente, ¿no? que entraba. Muchas veces la gente decía, no, yo no puedo terminar la exposición, ya me voy porque es demasiado. Había, sobre todo señores, adultos mayores en Francia que venían 2 o 3 veces y avanzaban un cuartito de exposición y al final la terminaban. O sea, es muy complicado también saber cuál es el impacto, pero lo podemos medir un poco más en la programación que tenemos. Porque la sensibilización de la exposición, tenemos un libro de oro, ¿no? Tal vez, pero no toda la gente escribe y, bueno, no tendríamos, yo no tendría cómo medirlo. Sí. O sea, en términos de asistencia, muy bien. O sea, siempre hay un montón de gente en la inauguración. Por ahora en San José fueron 150 personas, ¿no? En la inauguración. Entonces, bueno, pues es una buena convocatoria. En Ciudad de México yo creo que sí estábamos como en los 400. Para solo inauguración. Ok, ¿y dónde estuvieron en México, en Ciudad de México? En Ciudad de México, llegamos a Ciudad de México por la invitación de la profesora investigadora Norma Patiño, que también es fotógrafa y que también participa en la exposición, que impulsó el proyecto a través de la UAM Azcapotzalco. Ok. Entonces hicimos una colaboración con UAM Azcapotzalco y con la Casa de la Cultura de Azcapotzalco. De ahí, una vez que empezamos a trabajar con ellos, empezamos justamente a abrir este diálogo de no centralizar tampoco las actividades en la exposición. Una, porque, bueno, Azcapotzalco está muy al norte, Coyoacán muy al sur. Bueno, estábamos como buscando también espacios donde la gente pudiera participar y fue ahí donde empezamos en contacto con Casas Novapol. Y Novapol fue muy chistoso porque yo ni la conocía. Bueno, yo llevo mucho tiempo viviendo en el extranjero. Entonces yo estábamos con Norma buscando espacios para que recibieran la exposición. Y yo les había platicado a mis tías, es que mi familia vive acá atrás. Okay. En Miguel Ángel de Quevedo. Entonces me dice mi tía, oye, estoy leyendo el periódico y aparentemente abrieron una casa, Snowapple, y me manda el artículo y me dice, contáctalas. A lo mejor ahí hay posibilidad de hacer algo. Entonces contacté a Chow y empezamos a platicar y en algún momento también se platicó la posibilidad de hacer la exposición aquí. Digamos que el único problema que teníamos para concretar la exposición en Casas Novapol era que se podía hacer en espacios abiertos, pero durante un mes. Y en marzo había probabilidad de lluvia y no teníamos manera de proteger las piezas. Claro. Entonces, bueno,
Y de ahí empezamos a platicar con Chow y nos fuimos más por la posibilidad de realizar actividades aquí en Casas Noapol y que Chow participara también en los conversatorios que hicimos con el Aguamascapotzalco. Y ahí se hizo el cruce y el puente. Ujú. Y entonces, ¿acá qué desarrollaron? Porque entiendo que estuvieron un ratito, ¿no? En la casa. Sí, durante un mes hubo actividades En acá, Casa ¿no? de la Cultura estuvo la exposición un mes. Estuvo del 26 al 30 de marzo, más o menos. Algo así. Como del 6 Todo al marzo. 30. Sí. Todo marzo. Y había una programación que estuvo dividida entre el Aguamascapotzalco directamente en la universidad, Casas Noapol y Casa de la Cultura. Ujú. Aguántenme ahí tantito, chicas. Vamos a hacer un pequeño corte. Esta es la primera vez que le dedicamos todo el espacio a esta entrevista, entonces vamos a hacer una pequeña pausita. Ustedes no se vayan, vamos a seguir platicando con las chicas y ya volvemos. Ser mujer es un delito, Llorona con sanción bien definida. Te agarran 4 canallas, Llorona te arrebatan la vida. Desde la frontera norte, Llorona, hasta la frontera sur, hay un reguero de hueso, Llorona, que alguna vez fueron tú. Ay, de mi Llorona, Llorona, mi niñita mexiquense. Te fuiste para la escuela, Llorona, te encontré en el forense. Quieren matarte de noche, Llorona, quieren matarte de día. Te matan los delincuentes, Llorona, te mata la policía. Ay, de mi Llorona, Llorona, cuando tendré la noticia que ante los feminicidios, Llorona, se empieza a aplicar justicia. Que paren los feminicidios, Llorona, y se empieza a aplicar justicia. Que paren los feminicidios, Llorona, y se empiece a aplicar justicia.
Pues ya volvimos, qué bueno que espero que hayan ido por un cafecito, un agua, un chingere o un algo para que sigamos echando el chal. Pero bueno, estábamos con ustedes, chicas, síganme contando, por favor. Anaí. Sí, bueno, pues acá en Snow Apple realizamos varios talleres. Yo en particular realicé uno sobre narrativas de resistencia, sobre todo, bueno, en el arte en general, y pues era un pequeño taller en donde yo les mostré como muchas referencias de diferentes artistas, ¿no? Se me ocurrió, o sea, por ejemplo, Ana Mendieta, Judy Chicago. También les enseñé de varias mexicanas que trabajan justamente registrando y documentando manifestaciones, como Diana Cano, Nirvana Paz, esta fotógrafa Andrea Murcia, que hizo esta foto famosísima de la niña con el papalote frente a las vallas, que es hermosísima. Y después hicimos un ejercicio de collage aquí en el jardín, de hecho estuvo muy bonito, pero también hubo otros talleres acá, estuvo Ludmila de Luna. Ludmila de Luna, que hizo un taller de bordado justamente. Y hubo una plática sobre tanatología. Uh-huh. En cuestiones de feminicidio. De feminicidio. Vuelven a mencionar el bordado, lo tengo como muy presente porque además en el Chopo, ¿sí fue en el Chopo? Que hubo una exposición donde había muchos bordados justamente de distintas colectivas. Y la importancia que ha tomado la acción del bordado como expresión creativa, artística y de duelo, ¿no? Y de... Totalmente. ¿Cómo ha sido? O sea, parte de, porque entiendo que ustedes dan talleres también a partir de ello. Uh-huh. ¿Y cuál es la línea? ¿O cómo es que lo enfocan el taller? A ver, los talleres pueden, o son dados por nosotras, creados y dados por la misma asociación, o con artistas asociadas, como por ejemplo Ludmila y Anaí. Entonces se trabaja con ellas, muchas veces ya vienen con un taller, digamos, armado. A veces se trabaja un poco tal vez la línea más sobre el 8 de marzo, el 25 de noviembre o diferentes temáticas. Y bueno, Ludmila abordó, al menos el taller que se realizó en Snow Apple, eran sobre los amuletos, justamente que pueden acompañar a las mujeres. Entonces hicimos un fototransfer nos pidió traer una imagen de alguna otra mujer o algún objeto o algo que nos pudiera acompañar. Se hizo un fototransfer y después hicimos el bordado sobre este transfer. Sí, que yo nada más agregaría que me parece como que sí hay una reivindicación en el arte feminista de estas actividades como tan tradicionalmente femeninas o asociadas con lo femenino, como el bordado, el tejido, por ejemplo, y que ahora justo las artistas están retomando para hablar muchas veces de violencia de género, sí. ¿No? Me acuerdo, o sea, esta chica Paulina Cuarón, que tiene... creo que es Paulina Cuarón, que hace estos bordados de, por ejemplo, de las madres buscadoras. ¿No? Uh-huh. Y le pone, sí. y si lo encuentro, ¿qué te hago? ¿No? Sí. Que es como además le mete el chiste de las mamás que siempre encuentran las cosas, ¿no? Pero bueno, en un tema que es bien denso, bien... Doloroso y bien injusto además, sí. Porque las madres no tendrían por qué estar buscando a sus hijos, ni porque los desaparecieron, ni porque les toca, ¿no? El Estado tendría que estar haciendo esa labor. Claro. Pero bueno, pues es una forma, bueno, a mí me parece muy inteligente de hablar del tema, ¿no? No, y también que sale ya de la esfera íntima, porque justamente si vemos un poco más la historia del bordado, pues digamos, desde que se hace bordado, era un espacio para mujeres dentro de la casa, un espacio donde ellas podían hablar o podíamos hablar. Uh-huh. Y justamente esta parte de sacarlo de la esfera íntima y llevarlo a la esfera pública para denunciar violencias, creo que es ahí justamente lo interesante. Sí. Ya no es íntimo, ya es público, pero además denunciamos. Entonces es es político. Y es político. No sé si esto sea cierto, pero alguna vez una amiga de mi mamá estaba en un taller que era de tejido, estaban tejiendo, pero para una instalación artística, y eran hombres y mujeres, y resulta que tuvieron que separarlos porque ellos no podían tejer y platicar, porque como que se distraían. No sé si esto sea cierto o fue en ese grupo en particular, o si pasa con todo. Me parece muy simpático. Se dice que los hombres no pueden hacer dos cosas al mismo tiempo. Sí, dicen que ¿cierto? Sí.
Híjole, entonces yo tengo una parte muy de hombre porque a veces no puedo con el Yo creo que multitask. luego eso también se vuelve, esta idea de que las mujeres podemos Productivas, hacer muchas sí. cosas al mismo tiempo, también se vuelve como una exigencia de Exigencia. que tenemos que hacer muchas cosas al mismo tiempo, ¿no? Ujú. Y muchas veces creemos que sí podemos, pero no es cierto. Pero esta en particular de la plática y el Bueno, tejido, pero bordar y platicar se sí, puede. eso sí se puede. Sí, ¿no? Yo creo que ahí sí no sí, tendríamos porque es más tema. mecánico, Sí, sí. ¿no? Sí, exacto. Sí, sí. Yo nada más que quiero platicar rápido, que creo que sí es importante también. Hace 2 años hicimos un taller de bordado con un artista iraní en Francia, con mujeres principalmente inmigrantes de un barrio popular en París, que aunque no lo crean, también hay barrios populares en París, de principalmente africanas, las mujeres. Y ellas ya hacen parte de un colectivo que se junta todos los lunes durante hace 15 años y hacen diferentes talleres. Entonces nosotros las conocimos hace más o menos 4 años y cada noviembre nos juntamos un mes, 4 lunes, a hacer alguna actividad artística para después que ellas lo presenten al público. Ok. Eso lo hacemos con ellas desde hace 4 años. Y hace 2 años o 3, con esta artista iraní que también es borda, ellas nos pidieron que si podíamos trabajar el tema de mutilación genital. Entonces fue un tema muy complicado porque eran sesiones de 4 horas cada lunes y era una cuestión de aprender los diferentes tipos de mutilación, por qué existe la mutilación, las estadísticas, y ellas también eran mujeres mutiladas, ¿no? Entonces fue un ejercicio complicado, pero al mismo tiempo fue muy bonito porque ellas mismas decían, el hecho de bordar, yo siento que yo estoy sanando, no solamente de una manera física, sino también de una manera emocional, ¿no? Y al final también de estos 4 talleres tuvimos un conversatorio con diferentes personas, abiertos a hombres y a mujeres y todo, y con una sexóloga chilena que se llama Violeta, muy buena por cierto, que pues daba las explicaciones, ¿no? De que nos explicaba la vulva, cuántas terminaciones nerviosas tiene, y de las 4 mutilaciones genitales hay una que es la más profunda, y aunque tengas esa mutilación genital, tú puedes también llegar a tener un orgasmo, tienes que aprender a conocer tu vulva y estas Ok. cosas. Entonces fue tan interesante porque pasamos del bordado a la sexología. Y ellas salieron muy contentas porque además hicimos al final, juntamos todos los bordados e hicieron una especie de manta, digamos, y ellas pasaban a explicar lo que sintieron, lo que les movió. Y es justamente cuando me preguntabas hace rato, la importancia o el impacto. Entonces, tuvimos 16 mujeres trabajando sobre este tema, muchas afectadas directamente, y que salgan con otro tipo de idea de lo que les pasó, que sepan que existe una sexóloga que las puede acompañar, que saben que hay talleres de bordado que las van a relajar, que pueden tener otro tipo de información. Yo creo que es ahí donde está el impacto de nuestro trabajo, ¿no? O sea, Porque además hablarlo y socializarlo sana desde otro lugar, te abre otras perspectivas y otras posibilidades tan importantes, los grupos de Sí. charla y de apoyo, ¿no? De quienes, casi que mujer, ¿no? Pero quienes hemos sido víctimas de violencia doméstica o algún tipo de violencia sexual, qué importante es el poder en algún momento articularlo y socializarlo para que esa parte también vaya acomodándose y encontremos el camino de la resiliencia Claro. desde otros lugares. No quisiera que cortáramos sin que me puedas ayudar a nombrar los tipos de violencias que ustedes mismas ya han estudiado para toda la gente que nos escucha que no las identifica, porque bueno, tenemos muchas ideas y sobre todo creo que en México, que también te quiero preguntar ahorita sobre el público en Francia y en Europa, que es muy diferente también, pero como darles al menos los 5 tipos de violencias más comunes para que logren identificar. Bueno, yo creo que si empezamos, sería violencia sexual, violencia psicológica, violencia emocional, violencia administrativa y violencia económica, digamos. Después los ejemplos, ¿no? Por favor. Por favor. A ver, ¿qué empecé? A ver, violencia sexual, la podemos, como ejemplo, podemos poner cualquier tocamiento sin tu consentimiento. Bueno, consentimiento es otro
concepto a definir. Tocamiento, penetración sin consentimiento. Bueno, psicológica es toda la violencia que es bien complicada. La línea entre la emocional y la psicológica es bien delgadita. Entonces la psicológica sí es algo que te va a llevar un poco más a tener un impacto, es que es emocional y psicológico. Que te denigren, que te insulten, que te hagan sentir menos, ajá. ¿no? O sea, como todo sí, aquello bueno, que afecta no tanto llega, lo emocional como lo psicológico. Sí, ¿no? Que no llega a lo físico, pero que aún así, pues es y violento. que sí, parece humillar. más sutil, pero en Sí, realidad claro. tiene una afectación a largo plazo. Exacto. Porque es contra tu integridad psicoemocional. Claro, ¿no? y que además te faltó decir violencia física, ¿no? Sí, también. Pero que claro, la violencia empieza casi siempre, ¿no? Sobre todo en relaciones de pareja, empieza por lo psicológico, emocional y va aumentando, ¿no? Sí, se van como- mezclando. Lo físico. Como ejemplo, pues el violentómetro que es del Politécnico, del Politécnico Nacional, que creo que está desde el 2008, donde justamente podemos ver que tampoco hay que tomar a pie de la letra el violentómetro, es una herramienta para saber ubicarnos en qué tipo de violencia, si la estamos viviendo o no. Pero justamente ahí, como decían ahí, empieza la emocional, el chantaje es emocional, la humillación es psicológica. Es que es justamente ahí donde les digo que la línea es muy delgadita y se definen de maneras diferentes, o a lo mejor una experta más en género que nos ayude. Justamente esta herramienta pues nos ayuda a ir definiendo. Después viene la parte física, donde ya hay un jaloneo, donde ya hay un golpe, simplemente un pellizco, o sea, son cositas. Sí, incluso que así le peguen a la pared al lado de ti, ¿no? Sí. O sea, que no te están pegando a ti, pero es como casi, ¿no? Sí, sí. Después viene pues agresión sexual y bueno, ya el extremo es feminicidio. Hablar de las violencias es muy complejo porque justo son muchos los rangos, son muchas las tonalidades, los límites, cómo se mezclan unas con otras, cómo se ejercen en mayor, en menor grado, dependiendo del tipo de relación, el tipo de agresor, ¿no? Sí. O hasta agresora, porque esto no exime a nadie en ningún tipo de género. Pero qué importante hablarlo y qué importante hablarlo a través del arte, porque si bien nos ayuda a sensibilizar a cualquier persona que se permita ser tocada por lo que ve, por lo que escucha, por lo que siente, por lo que comparte en un espacio performático, en una exposición, también la importancia que tiene ser parte del arte a través de los talleres, a través de la ejecución, a través del bordado, me imagino que también con fotografía, como también lo hacemos en las artes escénicas, ¿no? Desde el psicodrama o los ejercicios que vamos incluyendo con el cuerpo, la exploración del cuerpo. ¿Cuál creen, o ya más o menos para ir cerrando, cuál creen que sería el camino para que más artistas y más sociedad civil se uniera a crear este tipo de espacios o de exposiciones o de proyectos para visibilizar no nada más los temas de violencia, los temas de genocidio, como pues es ahora, ¿no? El caso con Palestina, para poder exponer todos los dolores y la pudredumbre como especie humana a través del arte? ¿Cuál creen que sería el camino o cuál creen que sería la forma en que la sociedad civil se puede sumar a que más artistas se atrevan y que a través de estas expresiones artísticas y estos talleres que generan las expresiones artísticas ayuden a sanar todas estas heridas? A ver, yo creo que sí es muy pertinente la pregunta, pero yo creo que ya hay bastante producción artística con diferentes temáticas, desde el genocidio, desde violencia de género, feminicidios. Yo creo que hay participación, poca, pero la hay. Uno de los problemas también es estructural, porque yo llevo 5 años en el tema y me han cerrado tantas puertas, no solamente, digamos, en Francia, ¿no? Aquí mismo, donde se supone que es un tema que está en la agenda, ¿no? Y bueno, estamos en los objetivos de la ONU del 2030, donde la igualdad de género es el principal. Y aún así los espacios son muy complicados a que alguien te los quiera abrir. ¿Por qué? Porque el feminicidio es político, porque nadie se quiere meter en problemas
con los financiamientos, con las ayudas que reciben diferentes galerías, al menos de la parte artística, ¿no? Y ese es uno de los problemas que al menos en la asociación para financiar este proyecto hemos tenido. O somos muy sociales o somos muy artísticas, pero lo artístico no quiere abordar el tema feminicidio y lo social no quiere abordar un proyecto que tenga que ver con arte. Sí es un tema de producción o artística, no lo sé, me parece que no. Yo creo que hay bastantes artistas Sí, yo trabajando creo el que tema. va a sonar muy redundante, pero ¿cómo sumarse? Pues sumándose, Participando. participando, asistiendo, ¿no? Si hay conversatorios, ir, si hay una exposición, sobre todo cuando son estas, o sea, no por echarnos flores, pero este tipo de exposiciones que están tratando de descentralizar, ¿no? O sea, es como, pues se hizo en Azcapotzalco, se hace, digo, Coyoacán sí está muy, muy céntrico, ¿no? Digamos, dentro de lo que es lo cultural, ¿no? Claro. Sí. Es por supuesto que es centro de la vida cultural, pero sí lugares como Azcapotzalco, pues no sé, hay un montón hay proyectos en Ciudad Neza, ¿no? Que Todos están los faros, todo lo que Los los trabajos los que están faros, haciendo. ¿no? Como estos Los proyectos pilares. que también Los buscan pilares. descentralizar y pues eso, asistir. Yo diría que sí, que antes de crear más proyectos, que digo, nunca sobran, es que asistan a los que ya hay, ¿no? A la oferta que ya hay. Digo, esto también es una ciudad, y bueno, pues París igual, en donde hay una oferta cultural Enorme. extensísima, ¿no? Sí. Y muy rica y muy variada, etcétera. Pero pues eso, pues como participar, si ya conociste el proyecto, si te gustó, pues sí seguir las redes, ¿no? Si ves que van a estar aquí, si ves que va a haber un taller, pues asistir o darle difusión, ¿no? O sea, como que un poco, digo, se critican mucho esto de pues solo así hacer nuestra like. manifestación política desde las redes, pero sí sirve Todo de sirve, algo, todo ¿no? suma. Todo suma. Entonces yo diría más por ahí, creo, ¿no? Y eso creo que pues generará que haya más discusión, que haya más artistas interesados en el tema, ¿no? Y pues, o sea, la verdad es que este tema de qué cambia primero, si las artistas hacen que cambie la estructura o la estructura cambia para que las artistas hagan, yo pensaría que las artistas hacen que la estructura cambie, ¿no? Entonces, pues por ahí se hace presión y la estructura tiene que cambiar. Tiene que ¿no? cambiar. Sí. Y que además yo he escuchado muchas veces en muchas conversaciones con mucha gente de no voy, no veo, porque me da terror, porque soy muy sensible, que está bien, y yo lo entiendo. Real, sí. También hay propuestas que son muy violentas visualmente, pues porque también hay que confrontar lo que es la realidad. Ujú. Pero también hay otras propuestas muy esperanzadoras que convierten a partir del terror y del horror algo muy bello y muy esperanzador, ¿no? Claro. Pero es cuestión de atrevernos a poder ver un poquito más allá. Sí. Chicas, ¿con qué se quieren despedir? Ay, qué difícil. No, tú primero. Vas tú, ya estás inspirada. No, pues nada, eso, que ojalá que sigan al proyecto en redes sociales, ¿no? Que pues que se interesen por el tema, que participen, que se manifiesten y también informarse, ¿no? Buscar sobre el tema. Si, por ejemplo, si no tienen claro qué es un feminicidio o por qué existe la tipificación, pues informarse más, preguntar. Sí. Eso creo que diría yo. Yo creo que yo cerraría, porque este año ha sido un poquito especial también para el proyecto. Agradecer principalmente a las familias, porque trabajamos por primera vez directamente con familias de víctimas de feminicidio. Agradecer a las familias por haber compartido las historias y dejar que las mostráramos en las ofrendas. Yo creo que yo cerraría con eso. Agradecer a las familias y también a todas las personas que han colaborado y acompañado el proyecto en los últimos 5 años, a las artistas que se suman y a estos espacios también que nos permiten hablar de un tema tan complicado. Como decía también Anaí, invitar, o sea, que participen, no únicamente a nuestro proyecto, porque como hay un montón de cosas que hacer, pero participar a los talleres de bordado que hay aquí en México, participar a las manifestaciones, si hay algún tipo también de llamado de alguna familia para ir a manifestar, que también se unan, ¿no? Yo creo que es un poquito de todo y tanto desde la
desde la manifestación en el espacio público, tanto desde una exposición, es importante asistir, informarse, empaparse de un montón pues sí, de arte, información, de un poco de todo, y así vamos sumando y haciendo, bueno, conmemorando a las víctimas y intentar, bueno, es feo decir intentar, pero se intenta Claro. que haya justicia para todas. Yo me quedo con un montón de preguntas. Seguramente ustedes también. Así que les voy a invitar a que dejen sus preguntas ahí abajo, en el cosito del YouTube, en los comentarios. Se las haremos llegar a las chicas. Si tienen algunas preguntas, yo seré la primera en escribir las que me faltaron. Síganlas en redes sociales, denos sus redes sociales para que sigan tanto el proyecto, la asociación, también a ti, Anaí. Bueno, No mi me acuerdo. Instagram es @Anaí Tirado, Anaí sin H, así nada más como suena, Anaí Tirado. Anaí Tirado. Sí, ahí pueden ver mi Y trabajo. de las redes sociales del proyecto es @Día de Muertas _ y de la asociación es @Magnitude Magnitude, porque está en francés, 0 con Z y _. Chicas, en verdad, muchas gracias por estar aquí. Yo creo que no va a ser la primera vez que les delata y que les pida Ojalá. que vengan. Ojalá. Ojalá. Bueno, te nos vas a ir, pero Anaí va a estar aquí en representación porque creo que es importante seguir hablando del tema. ¿Tienen algún algo en puerta, algún proyecto ahorita? Justamente con Anaí estamos creando un nuevo proyecto ¿Ok? enfocado en adolescencias o adolescentes. ¿Cómo se dice adolescencias? Adolescentes. Adolescentes. La idea es trabajar con diferentes escuelas preparatorias en Ciudad de México Wow. para hacer una cartografía del dolor, para identificar justamente los espacios que ellos identifican donde puede haber algún tipo de violencia, principalmente de género. Y la segunda parte sería de pancartas o carteles para identificar los micromachismos y lo que no es normal. Uf, no, bueno, o sea, proyectazo. Esperemos. Ojalá. Ya están trabajando en ello entonces. O sea, con la propuesta y Claudia ya se está acercando con las preparatorias justamente para ver si, o sea, porque la idea es hacerlo dentro de las preparatorias, ¿no? Digo que no se tendría que limitar al espacio de la escuela, sino que hablen de cómo esto sucede en su vida diaria, en el transporte público, en sus casas, en sus barrios, con sus vecinos, no sé, todo, ¿no? Pues seguramente vamos a buscarlas para saber cómo va caminando el proyecto y pues para acompañarlas, si es posible acompañarlas a documentar parte de esto Claro, y hacer alguna capsulita aquí para el Chal y que no quede nada más en, bueno, ya vinieron. No, vamos a tratar de dar seguimiento porque creo que es bien importante seguir como estos puentes que se van tendiendo, pues hacerlos expansivos y que la red crezca y crezca y crezca. No, y tal vez hay una colaboración con Snow Apple en marzo. Vamos a empezar a con la dialogar casa. con Chow. Eso va a suceder porque va a suceder. Sabemos que va a suceder porque no crean que están de aquí así nomás. Y porque es, creo que parte fundamental. A mí me tocó estar en el primer experimento que se hizo del fin de semana alrededor del 8M dando un tallercito y fue muy lindo como ese primer acercamiento ahora que la casa ya está más estructurada, tenemos más público, Sí. pues estaría increíble poder hacerlo con ustedes y crecerlo y seguir hablando del tema y seguir sanando y seguir buscando justicia para todas. Así Eso es. es lo más Muchas importante. gracias. Gracias a ustedes, chicas. No, Pues, gracias a ti. y esto es el Chal de las Musas. Escuchar a Claudia y Anaí nos deja con muchas preguntas, pero también con muchas certezas. La certeza de que el arte importa, porque el arte incomoda, el arte cuestiona, el arte sensibiliza y abre diálogos donde antes había silencio. Y de que el arte puede convertirse en memoria colectiva y medicina cuando el Estado, las instituciones y los sistemas nos fallan. Y como dijeron ellas, la violencia es mundial, pero también lo es la resistencia. Y quizá no podemos cambiarlo todo, pero sí podemos acompañarnos, podemos mirar, informarnos, escuchar, actuar. Y sí podemos no callar.
Gracias por acompañarnos a un episodio tan especial. Gracias por dejarse tocar, sensibilizar, escuchar, cuestionar, pero sobre todo por cuidar. Sigan a Día de las Muertas y a Magnitud Cero, a Anaí Tirado y a todas las artistas que desde su trinchera están intentando hacer mundos más justos. Que este y todos los días que están por venir nos encuentren juntas, fuertes, atentas, felices y en comunidad. Esto fue un episodio más del Chal de las Musas. Gracias por escucharnos, por vernos, por quedarse hasta el final. No se olviden de seguirnos en redes sociales, @casa_snowapolmx, @el Chal de las Musas en Instagram. Activen la campanita, suscríbanse al canal para que les avise del siguiente episodio. Yo soy Mel Pacheco, @lapachepacheco. Nos vemos y nos escuchamos muy pronto. Gracias, 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 gracias. ¡Aplausos en el foro, por favor! ¡Paul! ¡El cojín! I never saw my body as part of me. It was all